Jake Morrison se paró en el puente de la UE Liberty y observó cómo la muerte se acercaba a su mundo natal. Las naves enemigas se movían por el espacio como bailarinas mortales, sus agujeros de cristal captaban la luz de estrellas distantes. Cada nave alienígena era 3 veces más grande que la nave de guerra más grande de la humanidad. Había 50. El Imperio Cepriano había gobernado la galaxia durante 3000 años. Su tecnología era tan avanzada que la ciencia humana parecía como niños jugando con palos y piedras. Mientras que los humanos aún usaban motores de fusión que tardaban meses en cruzar entre planetas, los Cepans podían viajar de un sistema estelar a otro. En días, sus armas podían destruir una ciudad humana desde la órbita. Sus escudos podían detener cualquier ataque que el ejército terrestre pudiera lanzar. «Señor, tenemos un mensaje de la nave insignia alienígena», dijo Lisa Carter desde su estación. Era joven, quizá de 25 años, con manos nerviosas que temblaban al manejar los controles. «Póngalo en la pantalla principal», ordenó Morrison. Era un hombre alto, de cabello canoso y cicatrices en el rostro de las guerras coloniales de Marte. Había luchado contra alienígenas antes, pero nunca contra algo así. El holograma apareció en el centro del puente. El comandante Cepriano era hermoso, con una belleza alienígena. Su piel era azul pálido y suave como una piedra pulida. Tenía 4 brazos y ojos que brillaban con luz interior. Cuando hablaba, su voz era suave y musical. «Saludos, humanos primitivos. Soy el comandante de flota Velur del Imperio Ceperiano. Su especie ha sido seleccionada para integrarse en nuestra gran civilización». Morrison dio un paso al frente. «¿Qué significa eso?» «Significa que nos servirán. Su planeta tiene los recursos que necesitamos. Su gente trabajará en nuestras minas y fábricas. A cambio, les permitiremos vivir. Y si nos negamos, los 4 brazos de Velur se extenderán en lo que podría haber sido un encogimiento de hombros. Entonces morirán. Sus armas no pueden dañar nuestras naves. Sus naves más rápidas se mueven como animales heridos comparadas con las nuestras. Todo su ejército no pudo derrotar a ninguno de nuestros cruceros». Morrison miró alrededor de su puente. Su tripulación era joven y estaba asustada. La mayoría nunca había visto un combate real. La Armada Espacial de la Tierra tenía solo 50 años. Habían luchado contra piratas y rebeldes, no contra un imperio antiguo con tecnología más allá del entendimiento humano. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó Morrison. «Uno de sus días. 24 horas. Después de eso, comenzaremos la purificación de su mundo». El holograma desapareció. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. «Señor», dijo Carter, «¿debería contactar con el comando terrestre? Hágalo. Dígales que los Ceprians han llegado». Morrison se dirigió a la ventana de observación y contempló la flota enemiga. Colgaban en el espacio como joyas brillantes, hermosas y terribles. Cada nave era una obra de arte con curvas y ángulos que parecían fluir como un líquido. Los campos de energía danzaban alrededor de sus pasillos en patrones de puntos azules y dorados detrás de él. Oyó a Carter hablando por sus auriculares. «Comando de la Tierra, aquí la UE Liberty. La flota Ceprian ha llegado a nuestra posición. El almirante Morrison solicita órdenes inmediatas». La respuesta llegó rápidamente. «Liberty, aquí el General O'Brien. Se les ordena mantener su posición y esperar nuevas instrucciones. No se enfrenten al enemigo». «Entendido, señor». Morrison se volvió hacia su tripulación. Escucharon las órdenes. «Esperamos». Pero esperar era difícil cuando sabías que ibas a morir. Las naves Ceprian se acercaron a la Tierra, tomando posiciones alrededor del planeta como depredadores que rodean a su presa. Las naves humanas intentaron interceptarlas, pero los alienígenas simplemente se apartaron. Eran mucho más rápidos que las naves humanas, ni siquiera podían acercarse. Morrison observó la pantalla táctica en su puente. Los puntos rojos mostraban las naves enemigas. Los puntos azules mostraban la flota humana. Había 200 naves humanas a lo largo del sistema solar. Desde pequeños cazas hasta enormes acorazados. Contra cualquier enemigo humano, sería suficiente. Contra los Cepans, no fue nada. «Señor», dijo su oficial de armas, un joven llamado Pete Davis, «¿qué vamos a hacer?». Morrison se había estado haciendo la misma pregunta. Había estudiado los informes de otros mundos que los Ceprians habían conquistado. El patrón siempre era el mismo. Primero vino la exigencia de rendición.
Luego el bombardeo espacial. Luego la invasión terrestre. En cuestión de días, civilizaciones enteras fueron reducidas a mano de obra esclava. Vamos a luchar, dijo Morrison. Pero señor, tienen razón. Nuestras armas no pueden penetrar sus escudos. Quizás no, pero aún así vamos a luchar. Carter levantó la vista de su puesto. Señor, estoy recibiendo informes de todo el sistema. Los Ceprians están escaneando nuestras estaciones de defensa. Están mapeando las posiciones de nuestras armas. Morrison asintió. Era lo que esperaba. Los alienígenas eran profesionales. Estudiarían a su enemigo antes de atacar. Encontrarían cada debilidad, cada brecha en las defensas de la Tierra. ¿Alguna noticia del comando terrestre? Están en sesión de emergencia. Aún no hay órdenes. Morrison lo entendió. Los políticos probablemente estaban discutiendo sobre las condiciones de la rendición. Querrían luchar hasta el último hombre. Otros querrían negociar. Al final, no importaría. Los Ceprians habían dejado clara su postura. La humanidad serviría o moriría. Señor, dijo Davis, estoy detectando una acumulación de energía en sus armas principales. Están cargando sus cañones. Todas las naves levantan sus escudos. Prepárense para el combate. La flota humana se movió a posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Fue un gesto valiente, pero Morrison sabía que era inútil. Las naves Ceprian podrían destruirlos a todos sin sufrir una sola baja. 23 horas contando, dijo Carter en voz baja. Morrison asintió. 23 horas hasta que el ultimátum expirara. 23 horas hasta que la civilización más avanzada de la galaxia mostrara a la humanidad cómo era la verdadera guerra. Miró a su tripulación una vez más. Eran buenas personas. Se merecían algo mejor que esto. Merecen una oportunidad de contraatacar. Señor, dijo Carter, tengo un mensaje prioritario de la Tierra. Es de la doctora Rodríguez del Centro de Investigación Cuántica. Morrison frunció el ceño. Conocía a Rodríguez de renombre. Era una científica brillante. ¿Pero qué podría decir en un momento como este? Póngala. El rostro de la científica apareció en la pantalla. Parecía cansada pero emocionada. Almirante Morrison, necesito hablar con usted inmediatamente. Se trata de la flota Ceprian. Doctora, estamos en medio de una crisis. Lo sé. Por eso la llamo. Creo que podemos derrotarlos. Morrison la miró fijamente. ¿Qué dijo? Dije que podemos derrotarlos, pero que necesitamos hablar ahora mismo. Morrison miró a su tripulación. Luego miró a la flota enemiga que rodeaba su mundo. Quizás la doctora estaba loca. Quizás estaba desesperada. Pero ahora mismo, locura y desesperación sonaban mejor que desesperanza. Envíeme las coordenadas. Voy para allá. La DRA. Elena Rodríguez se encontraba en lo más profundo de la montaña, rodeada de máquinas que zumbaban con una energía extraña. El centro de investigación cuántica estaba construido a 5 kilómetros bajo tierra, excavado en roca sólida bajo las montañas rocosas. La mayoría de la gente ni siquiera sabía de su existencia. El almirante Morrison llegó 2 horas después. Tomó un transporte militar desde su nave hasta la base secreta, surcando el cielo nocturno, mientras naves alienígenas observaban desde arriba. Nunca había estado en las instalaciones. El descenso en ascensor duró 10 minutos. DRA. Rodríguez, dijo Morrison al entrar en el laboratorio principal. Dijo que podía vencer a los cepreanos. Necesito saber cómo. Elena era una mujer menuda, de cabello oscuro y ojos marrones intensos. Llevaba 3 días trabajando sin dormir. Su bata blanca estaba manchada de café y le temblaban las manos por el exceso de cafeína. Almirante, ¿qué sabe usted de física cuántica? No mucho. Soy soldado, no científico. Entonces lo simplificaré. Todo en el universo está hecho de partículas diminutas. Estas partículas se comportan de maneras extrañas. A veces pueden estar en 2 lugares a la vez. A veces pueden afectarse mutuamente instantáneamente a través de grandes distancias. Morrison miró alrededor del laboratorio. Máquinas extrañas llenaban la habitación. Cables corrían por el suelo como serpientes metálicas. Las pantallas de las computadoras mostraban números y gráficos que no tenían sentido para él. ¿Qué tiene esto que ver con la lucha contra extraterrestres? Hace 3 meses, mi equipo descubrió algo increíble.
Encontramos una manera de hacer que los objetos grandes se comporten como partículas diminutas. Podemos hacer que existan en varios lugares al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso es lo que decían todos. Pero mira esto. Elena lo condujo a una gran máquina en el centro del laboratorio. Tenía la forma de un anillo de unos 3 metros de ancho dentro del mar. El espacio anular en sí mismo parecía brillar y doblarse. Esto es un generador de campo cuántico. Observa. Colocó una bola de metal en un lado del anillo. Luego presionó un botón. La bola comenzó a brillar con luz azul. De repente, desapareció del lado izquierdo del anillo y apareció en el lado derecho. Se teletransportó, dijo Morrison. No exactamente. No viajó por el espacio. Existió en una posición cuántica superpuesta. Por un breve instante, estuvo en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Luego se desintegró en un solo lugar. Morrison se quedó mirando la máquina. ¿Qué tan grande puedes hacer esto? Esa es la pregunta que he estado intentando responder durante 3 meses. Las matemáticas dicen que no hay límite. Deberíamos poder teletransportar cualquier cosa. Un coche, un edificio, una nave espacial. ¿Lo has probado? El rostro de Elena se puso serio. Lo probamos en una pequeña nave sonda la semana pasada. La nave desapareció y reapareció, exactamente donde queríamos. Pero había un problema. ¿Qué tipo de problema? El campo cuántico era inestable. La sonda se desintegró a nivel molecular. Encontramos fragmentos dispersos en 3 dimensiones. Morrison sintió que su esperanza se desvanecía. Así que no funciona. Todavía no. Pero creo saber que falló. El campo cuántico necesita algo que lo estabilice. Algo que pueda observar y guiar el proceso. ¿A qué te refieres? En física cuántica, la observación afecta la realidad. Cuando observas una partícula, cambia su comportamiento. Creemos que la consciencia humana puede estabilizar el campo cuántico. Una mente humana puede guiar el proceso de teletransportación. Morrison volvió a mirar la máquina. Estás hablando de meter gente dentro de esta cosa. No solo gente, sino naves espaciales enteras con sus tripulaciones. Si mi teoría es correcta, la consciencia humana mantendrá estable el campo cuántico durante la teletransportación. Y si tu teoría es incorrecta, Elena guardó silencio un momento. Entonces la tripulación se dispersa por múltiples dimensiones. Morrison caminó alrededor de la máquina. Había pasado toda su vida tomando decisiones difíciles. Esta era la más difícil hasta ahora. Doctor, los cefreanos tienen tecnología miles de años superior a la nuestra. Sus naves son más rápidas, más fuertes y están mejor armadas que cualquier otra cosa que tengamos. Pero nunca se han enfrentado a un enemigo que pueda teletransportarse. Exactamente. Toda su estrategia militar depende del control del espacio. Colocan sus naves en formaciones que les dan la máxima potencia de fuego mientras protegen sus puntos débiles. Pero, ¿y si el enemigo puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento? Lo cambiaría todo. Elena asintió. Sus escudos y armas no importan si podemos teletransportarnos tras ellos. Su velocidad no importa si podemos aparecer justo a su lado. Sus formaciones se vuelven inútiles si podemos materializarnos dentro de su perímetro defensivo. Morrison pensó en la flota alienígena que rodeaba la Tierra. 50 naves en perfecta formación, confiadas en su superioridad tecnológica. Habían conquistado cientos de mundos usando las mismas tácticas. Nunca habían perdido una batalla. ¿Cuánto tiempo llevaría construir un generador de campo cuántico lo suficientemente grande para una nave de guerra? No lo sé. Nunca hemos intentado algo tan grande. Quizás semanas, quizás meses. Tenemos 21 horas. Elena lo miró fijamente. Eso es imposible. Doctor, hace 3 meses, dijo que la teletransportación era imposible. Ahora me está mostrando una máquina que puede hacerlo. Necesito que la amplíe. Necesito que la haga funcionar en un acorazado. Almirante, incluso si pudiéramos construir el generador tan rápido, no tendríamos tiempo de probarlo. La primera vez que lo usemos podría ser la última. Entonces, más nos vale hacerlo bien. Elena miró sus máquinas, luego a Morrison. Necesitaré recursos, materiales, energía y necesitaré a los mejores ingenieros del ejército. Tendrás todo lo que necesites. El dinero no es problema. El tiempo es nuestro único enemigo. Hay algo más. Necesitaremos voluntarios para probar el sistema.
Personas dispuestas a arriesgar sus vidas con una tecnología sin probar. Morrison pensó en su tripulación del US Liberty. Jóvenes que se habían alistado para defender la Tierra. Estaban asustados, pero eran valientes. Se ofrecerían como voluntarios si él se los pidiera. 2. Encontraré a los voluntarios. Aliño se dirigió a una terminal de computadora y comenzó a escribir. Necesitaré modificar las ecuaciones del campo cuántico para una masa mucho mayor y calcular los requisitos de energía. Almirante, esto va a requerir a todos los científicos e ingenieros que tenemos. Entonces será mejor que empecemos. Durante las siguientes 18 horas, el Centro de Investigación Cuántica se convirtió en el lugar más importante de la Tierra. Científicos e ingenieros trabajaron sin dormir, construyendo máquinas inéditas. El personal militar trajo materiales y equipos de bases de todo el mundo. Todos sabían que un fracaso significaba el fin de la civilización humana. Elena trabajaba en el centro del caos, dirigiendo la construcción del primer generador de campo cuántico del tamaño de una nave espacial. Las matemáticas eran increíblemente complejas. Los desafíos de ingeniería parecían imposibles, pero poco a poco la máquina comenzó a tomar forma. Doctora, dijo su asistente, Marcus Chun, los requisitos de energía son enormes. Necesitaremos conectarnos a toda la red eléctrica de Norteamérica. Hágalo. Consíganos la energía. Y las ecuaciones del campo cuántico muestran inestabilidades a esta escala. El campo podría colapsar durante la teletransportación. Ben tendrá que arriesgarse. No tenemos tiempo para más pruebas. Morrison regresó a las instalaciones después de 12 horas. Encontró a Elena todavía trabajando en su computadora, rodeada de tazas de café vacías y papeles arrugados. ¿Cómo vamos? Ya casi. El generador está casi terminado. Pero, almirante, tengo que ser sincero con usted. No estoy seguro de que esto funcione. El campo cuántico a esta escala no se parece a nada que hayamos intentado antes. Pero podría funcionar. Podría. O podría matar a cualquiera que intente usarlo. Morrison observó la enorme máquina que habían construido. Era del tamaño de un pequeño edificio con cables de alimentación tan gruesos como troncos de árboles. Zumbaba con una energía que parecía hacer vibrar el aire mismo. Doctor, se nos acabó el tiempo. En 6 horas, los Ceprians comenzarán su ataque. Esta es nuestra única oportunidad. Elena asintió. Entonces, más nos vale esperar que la conciencia humana realmente pueda estabilizarse. Campos cuánticos. ¿Cuándo podemos probarlo? La máquina ya está lista. Solo necesitamos una nave y una tripulación dispuesta a arriesgarlo todo. Morrison sonrió con tristeza. Conozco la nave perfecta. El Fénix era el buque de guerra más pequeño de la flota de la Tierra. Era una nave de clase corbeta con una tripulación de 12 personas. El capitán Ryan Brooks había ofrecido su nave y su tripulación para la primera prueba del sistema de teletransportación cuántica. ¿Está seguro de esto, capitán?, preguntó su segunda al mando, la teniente Amy Foster. Podríamos morir todos en los próximos 5 minutos. Brooks miró alrededor del puente de su nave. Su tripulación era joven y estaba asustada, pero seguían en sus puestos. Todos se habían ofrecido como voluntarios para probar la máquina imposible que la doctora Rodríguez había construido. Estamos seguros, dijo Rock. Si esto no funciona, estaremos todos muertos de todos modos cuando los extraterrestres ataquen. La Fénix estaba atracada en un enorme hangar subterráneo construido en tan solo 18 horas. Un generador de campo cuántico rodeaba la nave como un gigantesco anillo metálico. Cables de alimentación tan gruesos como el cuerpo de un hombre alimentaban la máquina con energía. El aire zumbaba con electricidad. La DRA. Rodríguez estaba en la sala de control observando docenas de pantallas de ordenador. Las ecuaciones del campo cuántico se desplazaban en secuencias de números que solo ella podía entender. Le temblaban las manos mientras se preparaba para activarse. El experimento más peligroso de la historia de la humanidad. Fénix, esto es control. ¿Está lista para la prueba? Estamos listos, doctor, respondió Brooks. ¿A dónde vamos? Las coordenadas del objetivo son la cara oculta de la Luna. Si la teletransportación funciona, aparecerá en órbita lunar. Si no funciona, entre comillas. Conocemos los riesgos. Rodríguez miró al almirante Morrison, que estaba a su lado en la sala de control. Asintió una vez. Era la hora. Iniciando la activación del campo cuántico.
Todas las estaciones informan que están listas. El anillo gigante alrededor del Fénix comenzó a brillar con una luz azul. La luz se hizo cada vez más brillante hasta que dolía mirarla directamente. La nave misma comenzó a brillar como un espejismo en el desierto. Campo cuántico al 50% de potencia, informó Marcus Chun desde su estación. La estabilidad del campo se mantiene al 75%. La estabilidad del campo fluctúa. Rodríguez observó los números en su pantalla. El campo cuántico luchaba contra sí mismo, intentando desmoronarse en el caos. Podía sentir la máquina luchando por contener fuerzas que nunca debieron ser controladas. 100% de potencia, estabilidad del campo crítica. El Fénix comenzó a desaparecer de la vista. La nave se volvió transparente como un fantasma. La tripulación dentro podía ver cómo sus propias manos se volvían transparentes. Era la sensación más extraña que jamás habían experimentado. «Puedo ver a través de las paredes», dijo Foster. «Puedo ver a través de todo». Mantén la calma, ordenó Brooks. Concéntrense en a dónde vamos. Piensen en la órbita lunar. Rodríguez les había dicho que la consciencia humana ayudaría a estabilizar el campo cuántico. La tripulación necesitaba concentrarse en su destino para guiar el proceso de teletransportación con sus mentes. De repente, el Fénix desapareció por completo. La sala de control quedó en silencio. El generador del campo cuántico se apagó con un profundo crujido. El hangar subterráneo estaba vacío, salvo por el olor a ozono y electrónica quemada. ¿Funcionó?, preguntó Morrison. Rodríguez miró fijamente sus pantallas. No lo sé. No lo sabremos hasta que intentemos contactarlos. Fénix, aquí control. Me copian. Nada más que estática. Phoenix, por favor, responda. Nada más. Rodríguez sintió que se le hundía el corazón. Había matado a 12 valientes con su máquina sin probar. El campo cuántico los había destrozado a nivel molecular, igual que la sonda enviada. Entonces Marcus Chun levantó la vista de su estación. Doctor, capto una señal. Es muy débil, pero viene de la órbita lunar. Ponga el altavoz. La estática se disipó y oyeron la voz del capitán Brock. Control, aquí el Fénix. Lo logramos. Estamos en órbita lunar, tal como dijo. Rodríguez casi se desploma de alivio. Morrison la sujetó del hombro para estabilizarla. Fénix, ¿cuál es su estado? Todos los sistemas están normales. Todos los miembros de la tripulación están presentes. La teletransportación se sintió como estar en todas partes a la vez, pero nos mantuvimos unidos. ¿Algún daño en la nave? Ninguno que podamos detectar. Todo parece estar bien. Rodríguez habló por el micrófono. Capitán, aquí Rodríguez. Necesito que describa exactamente lo que experimentó. Era como estar estirado a través del universo. Podía ver la Tierra y la Luna al mismo tiempo. Podía sentir el campo cuántico arrastrándonos en diferentes direcciones. Pero de alguna manera permanecimos unidos. ¿Qué los mantuvo unidos? Creo que fueron nuestras mentes. Todos nos concentrábamos en el mismo destino. Todos queríamos terminar en el mismo lugar. Sentía como si nuestros pensamientos guiaran la teletransportación. Rodríguez sonrió. Su teoría había sido correcta. La consciencia humana podía estabilizar el campo cuántico. Las mentes de la tripulación habían trabajado juntas para guiar su nave a salvo por el espacio. Fénix, te traeremos de vuelta ahora. Prepárense para la teletransportación de regreso. Control entendido. Rodríguez comenzó a cargar el generador de campo cuántico de nuevo. Esta vez se sintió más segura. La primera prueba había funcionado. La segunda prueba debería ser más fácil. Pero a medida que la máquina se encendía, las luces de advertencia comenzaron a parpadear en su panel de control. Doctor, el generador de campo se está sobrecalentando. Informó Shaun. Estamos recibiendo fluctuaciones de energía en todo el sistema. ¿Podemos completar la teletransportación? Quizás, pero la máquina podría no sobrevivir. Ve. Rodríguez miró a Morrison. Necesitaban que la Fénix volviera a la Tierra. Pero si el generador de campo cuántico era destruido, no tendrían forma de luchar contra los cepreanos. Hazlo, dijo Morrison. Necesitamos que esa tripulación regrese. Rodríguez activó la secuencia de teletransportación. El generador de campo cuántico chilló con el sonido de metal al romperse. Saltaron chispas de los cables de alimentación. El hangar subterráneo se llenó de humo. Pero en el centro del anillo,
La Fénix comenzó a materializarse. La nave apareció y desapareció como un holograma defectuoso. Por un momento, pareció que la teletransportación fallaría. Entonces, con un destello de luz brillante, la Fénix apareció completamente sólida en el hangar. Fénix, reporta tu estado. Hemos regresado a control. Todos los sistemas están normales. Toda la tripulación está sana y salva. Rodríguez miró los restos humeantes de su generador de campo cuántico. La mitad de la máquina estaba quemada. Tardaría horas en repararse. El Dr. Morrison dijo: tenemos 4 horas hasta el ataque cepriano. ¿Puedes construir más generadores? Con lo que hemos aprendido en esta prueba, sí, pero necesitaremos máquinas más grandes. Máquinas que puedan controlar un acorazado entero. ¿Cuántas naves podemos teletransportar? Si usamos todos los recursos, quizá 40 o 50 naves, pero el almirante solo tendrá una oportunidad. Si los generadores de campo cuántico fallan durante el combate, no tendremos forma de retirarnos. Morrison pensó en las probabilidades: 50 naves humanas contra 50 naves ceprianas. En un combate normal, los alienígenas ganarían fácilmente. Pero si las naves humanas pudieran teletransportarse, la batalla sería muy diferente. Doctor, necesito que construyas tantos generadores como puedas. Voy a reunir a todos los capitanes de la flota. Les explicaremos la teletransportación cuántica. Almirante, la mayoría no entenderá la ciencia. No necesitan entenderla. Solo necesitan entender que podemos aparecer donde queramos, cuando queramos. Los ceprianos creen que nos tienen atrapados. Están a punto de aprender que los humanos no permanecen atrapados mucho tiempo. Rodríguez asintió. Empezaré a construir más generadores. Pero, almirante, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? El campo cuántico afecta a más que solo la nave. Afecta las mentes de la tripulación. El capitán Brooks y su equipo experimentaron algo durante la teletransportación. Se conectaron entre sí de formas que los humanos normales nunca lo hacen. ¿Es peligroso? No lo sé, pero podría darnos una ventaja. Si las tripulaciones de nuestras naves pueden pensar como una sola durante la batalla, podrían coordinar sus ataques de maneras que los ceprianos no pueden predecir. Morrison sonrió con tristeza. Doctor, ahora mismo, aprovecharé cualquier ventaja que podamos conseguir. Mientras Rodríguez comenzaba a construir más generadores de campo cuántico, Morrison contactó a todos los capitanes de nave de la flota terrestre. Tenía 4 horas para enseñarles una tecnología que rompía todas las reglas de la física que conocían. 4 horas para prepararse para una batalla que decidiría el destino de la humanidad. Los ceprianos estaban a punto de descubrir que los humanos estaban llenos de sorpresas. El almirante Morrison estaba de pie en el puente del Uliberti, observando la cuenta regresiva en su pantalla principal. Faltaban 3 minutos para que expirara el ultimátum cepriano. Faltaban 3 minutos para que la civilización más avanzada de la galaxia intentara destruir. La humanidad se cernía sobre él. 47 naves humanas flotaban en el espacio, todas equipadas con generadores de campo cuántico que el Dr. Rodríguez había construido en las últimas 4 horas. Cada nave brillaba con la luz azul de la energía cuántica contenida. Las tripulaciones estaban asustadas, pero preparadas. Todas las naves informan que los generadores de campo cuántico están en línea, informó Lisa Carter desde su puesto. Todas las tripulaciones están entrenadas en procedimientos de teletransportación. Morrison asintió. El entrenamiento había sido sencillo porque no había tiempo para la complejidad. Salta a tus coordenadas asignadas. Ataca al enemigo. Salten antes de que puedan devolver el fuego. Eran tácticas básicas de ataque relámpago, pero con tecnología que permitía atacar desde cualquier lugar. Almirante, dijo Pete Davis, su oficial de armas. La flota cepriana se está moviendo en formación de ataque. Morrison observó las naves enemigas en su pantalla táctica. Se movían como un banco de peces, cada nave perfectamente posicionada para apoyar a las demás. Sus cascos de cristal reflejaban la luz del sol terrestre mientras se preparaban para destruir el planeta natal de los humanos. 1 minuto para el vencimiento del ultimátum. Carter anunció que el Doc Morrison abrió un canal con toda la flota humana. Todas las naves, aquí el almirante Morrison. En 60 segundos, vamos a demostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer cuando estamos acorralados. Recuerden su entrenamiento. Salten, ataquen fuerte, salten. Confíen en sus generadores de campo cuántico. Confíen en sus tripulaciones. Confíen los unos en los otros.
Cerró el canal y miró a la tripulación del puente. Eran jóvenes y estaban asustados, pero también decididos. Sabían que estaban a punto de hacer historia. DOT. El cronómetro llegó a 0. Transmisión entrante de la nave insignia Zefrian. Carter informó y la puso en pantalla. El comandante de flota Valter apareció en la pantalla holográfica. Tenía los 4 brazos cruzados sobre el pecho y sus ojos brillantes mostraban. Sin emoción. Almirante Morrison, su tiempo ha expirado. Ha elegido la muerte antes que el servicio. Que así sea. La flota cepriana comenzó a avanzar hacia la Tierra. Sus armas estaban cargadas de energía letal. Sus escudos brillaban con un poder que podría detener cualquier ataque humano. Todas las naves, dijo Morrison con calma, ejecuten salto cuántico. Patrón de ataque alfa. La flota humana se desvaneció. Por un instante, el espacio alrededor de la Tierra quedó vacío, excepto por las naves ceprianas que avanzaban. Belur miró su pantalla táctica con confusión. ¿A dónde se fueron?, le preguntó a su oficial científico. Desconocido, comandante. Simplemente desaparecieron de nuestros sensores. Imposible. Las naves no pueden simplemente desaparecer. Entonces, las alarmas de advertencia comenzaron a sonar en toda la flota cepriana. Comandante, múltiples naves humanas aparecen en nuestra formación. La US Liberty se materializó directamente sobre la nave insignia cepriana, con su cañón principal ya cargado y apuntando a la sección de mando. El US Phoenix apareció tras un crucero cepriano disparando torpedos a los compartimentos del motor de la nave alienígena. El UE Ranger surgió entre 2 naves enemigas, atrapándolas en un fuego cruzado. Por todo el espacio de batalla, naves humanas aparecieron donde los ceprianos menos las esperaban. Dentro de sus formaciones defensivas, tras sus naves más grandes, por encima y por debajo de su línea de batalla. Imposible, susurró Belur. Están usando algún tipo de viaje instantáneo. Comandante, están apuntando a nuestros puntos débiles. Saben exactamente dónde nuestros escudos son más débiles. El ataque humano fue devastador. Los ceprianos habían diseñado sus naves y tácticas para el combate a larga distancia. Sus armas eran potentes, pero necesitaban tiempo para fijar sus objetivos. Sus escudos eran fuertes, pero solo en ciertas direcciones. Los humanos no les dieron tiempo. Aparecieron, dispararon y desaparecieron antes de que los ceprianos pudieran responder. Era como luchar contra fantasmas. Todas las naves concentran el fuego en las naves humanas cuando aparecen. Belur ordenó, pero los humanos ya se habían ido, saltando a nuevas posiciones. Las armas ceprianas dispararon al espacio vacío. Do Morrison observó la batalla desde el Puente de la Libertad. Su nave acababa de terminar de atacar a la nave insignia alienígena y estaba a punto de saltar a una nueva posición. Las coordenadas de salto estaban fijadas, informó su oficial de navegación, el teniente Jim Parker, listo para la traducción cuántica. Ejecutar salto. La Libertad desapareció de la nave insignia ceperiana y apareció junto a un destructor enemigo. La nave humana disparó a quemarropa, sus armas destrozando el blindaje lateral de la nave alienígena. «Abajo otra vez», ordenó Morrison. La Libertad se teletransportó a una nueva posición, dejando atrás la nave cepriana destruida. «Admal», dijo Carter. «Recibo informes de la flota. Los generadores de campo cuántico funcionan perfectamente. Ninguna nave perdida, varias naves enemigas dañadas o destruidas». Morrison sonrió con tristeza. La batalla iba mejor de lo que esperaba, pero sabía que los ceprianos se adaptarían rápidamente. No habían conquistado la galaxia siendo lentos para aprender. «Comandante», informó el oficial científico cepriano. «Estoy detectando fluctuaciones del campo cuántico antes de que aparezca cada nave humana. Si puedo predecir dónde se materializarán, hazlo», ordenó Belur. El oficial científico comenzó a calcular las firmas cuánticas del sistema de teletransportación humano. En cuestión de minutos, había identificado el patrón. «Comandante, puedo predecir las coordenadas de su próximo salto. La nave humana designada Libertad aparecerá en el sector 7 de enero de 2030 segundos. Todas las naves del sector 7, prepárense para disparar a mi orden». La UE Libertad comenzó su siguiente salto cuántico. La nave comenzó a brillar con luz azul mientras el generador de campo cuántico se cargaba. Pero esta vez, los ceprianos estaban listos. «Ahora», ordenó Belur, 6 naves ceprianas abrieron fuego en el lugar exacto donde aparecería la Libertad. El espacio se llenó de rayos de energía letales,
esperando a que la nave humana se materializara. La Libertad apareció justo en el centro del campo de batalla. «Escudos al máximo», ordenó Morrison. «Maniobras evasivas». Los escudos de la nave humana se encendieron al absorber el ataque cepriano. Luces de advertencia destellaron en el puente al sobrecargarse los generadores de escudos. «Escudos al 30%, informó Davis. «Daños en el casco de la cubierta 5. Salto de emergencia», ordenó Morrison. «Sáquennos de aquí». Pero el generador de campo cuántico seguía recargándose del salto anterior. La Libertad estaba atrapada en el espacio normal, rodeada de naves enemigas. El comandante Carter dijo: «El generador de campo cuántico necesita 60 segundos para recargarse». Morrison miró su pantalla táctica. Los jefanianos se acercaban para la matanza. Sus armas cargaban para otro ataque. Todas las naves, aquí Morrison. El enemigo ha aprendido a predecir nuestros saltos. Cambien sus patrones. No salten a la misma posición 2 veces. A lo largo del espacio de batalla, la flota humana se adaptó. En lugar de aparecer en ubicaciones predecibles, comenzaron a saltar a coordenadas aleatorias. Algunas naves aparecieron sobre la batalla. Otras aparecieron debajo. Algunas saltaron lejos y atacaron con largas distancias. Sí. Armas. Los ceprianos intentaron adaptarse, pero los humanos cambiaban de táctica más rápido de lo que los alienígenas podían predecir. «Comandante», el oficial científico cepriano informó, «las firmas cuánticas humanas se están volviendo aleatorias. No puedo predecir sus posiciones». Velar observó cómo su flota era destrozada por un enemigo que podía estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Naves que habían conquistado cientos de mundos estaban siendo destruidas por primitivos que habían aprendido a teletransportarse. «¿Cómo es posible?», preguntó. «Los humanos han desarrollado una tecnología que no entendemos», admitió su oficial científico. «Pueden manipular campos cuánticos a gran escala, pero son primitivos. Descubrieron el fuego ayer. Al parecer, hoy descubrieron algo más». Morrison observó cómo la batalla se inclinaba a favor de la humanidad. La flota cepriana se estaba desintegrando. Sus formaciones perfectas destruidas por naves que podían atacar desde cualquier dirección. Todas las naves mantienen la presión. No dejen que se reagrupen. La flota humana continuó su asalto, saltando de una posición a otra, sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para que los ceprianos pudieran atacarlos con eficacia. El almirante Carter informó que la nave insignia enemiga intentaba retirarse de la batalla. Morrison observó la pantalla táctica. La nave insignia cepriana se alejaba de la Tierra, intentando escapar del caos de la batalla. «Hoy no», dijo Morrison. «Todas las naves convergen en la nave insignia enemiga. Es hora de acabar con esto». 20 naves humanas comenzaron a saltar hacia la nave insignia ceparana, apareciendo a su alrededor en una esfera perfecta. La nave alienígena estaba atrapada, rodeada de enemigos que podían atacar desde todas las direcciones a la vez. «Aquí el almirante Morrison», transmitió. «A la flota zefriana. Su nave insignia está rodeada. Ríndanse ahora y les permitiremos retirarse de nuestro sistema». Hubo una larga pausa. Entonces la voz de Velus llegó por el canal de comunicación. «Almirante Morrison, he subestimado a su especie». Nos rendimos». Morrison sintió una oleada de alivio. La batalla había terminado. La humanidad había ganado. Todas las naves. Alto el fuego. El enemigo se había rendido. La flota humana dejó de atacar. Las naves ceprianas apagaron sus armas. La batalla por la Tierra había terminado y los primitivos habían ganado. 6 meses después de la batalla de la Tierra, el almirante Morrison se encontraba en la estación espacial más nueva que la humanidad jamás había construido. La estación de comando cuántico orbitaba la Tierra como una luna de metal, con sus alas llenas de representantes de docenas de especies alienígenas. Todos habían venido a ver a los primitivos que habían derrotado al poderoso imperio cepriano. El almirante Morrison dijo: «Embajador Ketmer de la República Altariana, mi gobierno desea establecer un acuerdo comercial con la Tierra. Estamos particularmente interesados en su tecnología de teletransportación cuántica». Morrison sonrió cortésmente. «Lo siento, embajador, pero esa tecnología no está a la venta». Era la misma conversación que había mantenido durante meses. Todos los gobiernos alienígenas de la galaxia querían comprar, robar o copiar el sistema de teletransportación cuántica de la humanidad. Ninguno entendía que la tecnología solo funcionaba gracias a algo exclusivamente humano.
Quizás considerarían una alianza militar, sugirió el general Vestar de la Fuerza de Defensa de Proyon. Nuestras flotas combinadas podrían poner orden en los territorios del borde exterior. No nos interesa la conquista, general. Nos interesa la paz. Morrison se disculpó de la recepción diplomática y se dirigió a la plataforma de observación. A través de las enormes ventanas, pudo ver la Tierra abajo, azul, verde y hermosa. Naves humanas se movían por el espacio alrededor del planeta, con su campo cuántico. Generadores que les permitían aparecer y desaparecer a voluntad. La DRA. Elena Rodríguez se unió a él en la ventana. Había sido nombrada la primera directora de Ciencias Cuánticas de la Tierra, responsable de toda la investigación y el desarrollo de la teletransportación. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, como siempre. Todos quieren nuestra tecnología. Nadie quiere admitir que no puede usarla. Rodríguez asintió. Los cefrianos finalmente descubrieron por qué la teletransportación cuántica no les funciona. Sus mentes son demasiado rígidas, demasiado centradas en la lógica y el orden. No pueden mantener el estado de superposición cuántica que crea la consciencia humana. ¿Y las otras especies? El mismo problema, por diferentes razones. Los alarianos piensan demasiado lento. Los proones piensan demasiado rápido. Los draconianos son demasiado agresivos. Todas las especies que hemos probado tienen alguna característica mental que les impide estabilizarse. Campos cuánticos. Morrison observó a un grupo de niños humanos jugando en el área recreativa de la estación. Reían y corrían, con mentes abiertas y flexibles de una manera que los extraterrestres adultos jamás podrían igualar. Así que somos únicos. Más que únicos. Somos la única especie que puede usar la teletransportación cuántica con eficacia. No se trata solo de la tecnología. Se trata de cómo funcionan las mentes humanas. Una alerta de comunicación sonó en la estación. Morrison se tocó el comunicador de oído. Morrison aquí. Almirante, le habla el capitán Brooks a bordo del UE Phoenix. Tenemos una situación en el sistema Riel. Los ceprianos solicitan ayuda. Morrison se sorprendió. Los ceprianos habían sido aliados desde su rendición, pero rara vez pedían ayuda. ¿Qué clase de situación? Extraterrestres desconocidos han invadido sus colonias exteriores. Los ceprianos no pueden combatirlos eficazmente. Piden naves humanas para ayudar. Morrison miró a Rodríguez. Doctor, ¿cuántas naves tenemos listas para un despliegue de largo alcance? 15 naves con capacidad total de teletransportación cuántica, pero el almirante Riel está a 50 años luz. Incluso con nuestros motores más rápidos, tardaríamos semanas en llegar. No si nos teletransportamos. Rodríguez lo miró fijamente. Almirante, nunca hemos intentado la teletransportación cuántica a distancias interestelares. Las ecuaciones del campo cuántico se vuelven increíblemente complejas. A esa distancia, pero es posible, teóricamente, sí. Pero los riesgos son enormes. Si el campo cuántico se desestabiliza durante un salto de 50 años luz, las naves podrían dispersarse por la galaxia. Morrison pensó en los Zeprans, que una vez fueron enemigos de la humanidad. Se habían rendido honorablemente tras la batalla de la Tierra. Habían cumplido su palabra de retirarse del espacio humano. Merecían ayuda. Doctor, necesito que calcule las ecuaciones del campo cuántico para un salto interestelar. Vamos a ayudar a nuestros antiguos enemigos. Almirante, esto es increíblemente peligroso. Podríamos perder todas las naves que enviemos. O podríamos demostrar que los humanos son capaces de más de lo que nadie imaginaba. Rodríguez pasó las siguientes 3 horas trabajando en los cálculos del campo cuántico. Las matemáticas eran más complejas que cualquier cosa que hubiera intentado antes. El campo cuántico tendría que mantener la coherencia a través de distancias que hicieran que los viajes espaciales normales parecieran un paseo por la manzana. Almirante, dijo finalmente, creo que es posible, pero necesitaremos las tripulaciones más experimentadas que tenemos y conectaremos sus generadores de campo cuántico para crear una matriz de campo estable. ¿Cuántas naves? 12. ¿Con más, el campo cuántico se vuelve inestable? Con menos, no tendremos suficiente conciencia para guiar la teletransportación. Morrison seleccionó a 12 de sus mejores naves y tripulaciones. Estos eran los veteranos que habían luchado en la batalla de la Tierra. Los hombres y mujeres que entendían la teletransportación cuántica mejor que nadie. Capitanes, les dijo durante la sesión informativa, estamos a punto de intentar algo nunca antes hecho.
Vamos a teletransportarnos 50 años luz en un instante. Los riesgos son enormes, pero las recompensas podrían cambiar. Una galaxia para siempre. El capitán Brooks levantó la mano. Almirante, ¿qué pasa si lo logramos? Entonces la humanidad se convierte en la primera especie capaz de viajar instantáneamente entre sistemas estelares. Nos convertimos en los guardianes de paz galáctica. Y si fallamos, Morrison guardó silencio por un momento. Entonces desapareceremos en el espacio cuántico, y nadie sabrá jamás qué nos sucedió. Las 12 naves se formaron en órbita terrestre, con sus generadores de campo cuántico sincronizados y listos. El Dr. Rodríguez hizo los ajustes finales a las ecuaciones del campo cuántico desde el centro de mando. Todas las naves se reportan listas para el salto cuántico interestelar, informó el oficial de comunicaciones de la flota. Morrison permaneció en el centro de mando, observando cómo las 12 naves se preparaban para el viaje más peligroso de la historia de la humanidad. Doctor, ¿está seguro de esto? No, almirante, pero estoy seguro de que tenemos que intentarlo. Ejecuten el salto cuántico interestelar. Las 12 naves comenzaron a brillar con una luz azul brillante. Los generadores de campo cuántico crearon un campo tan grande que podía verse desde la superficie terrestre. El espacio mismo pareció curvarse y retorcerse alrededor de la flota humana. Entonces, en un destello de luz, eclipsó brevemente al sol. Las naves desaparecieron. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, los sistemas de comunicación crepitaron. Vida. Comando. Aquí la capitana Brooks. Lo logramos. Estamos en el sistema Riel. Todas las naves contabilizadas. Rodríguez se desplomó en su silla con alivio. Lo lograron. De verdad lo lograron. Morrison sonrió. Capitana Brooks, ¿cuál es su situación? Nos enfrentamos a los alienígenas desconocidos, almirante. Los ceprianos hicieron bien en pedir ayuda. Estos alienígenas tienen tecnología que nunca antes habíamos visto. Pero tampoco han visto la teletransportación cuántica. La batalla en el sistema Ragel duró solo unos minutos. Los alienígenas desconocidos, esperando una guerra convencional, no estaban preparados para las naves que podían aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Se retiraron rápidamente, dejando las colonias ceprianas ilesas. La almirante Brooks informó, los alienígenas se han ido. Los ceprianos están a salvo. Excelente trabajo, capitán. Regresa a la Tierra cuando estés listo. De hecho, almirante, los ceprians nos preguntan si nos gustaría visitar su mundo natal. Quieren agradecernos como es debido. Morrison miró a Rodríguez. Doctor, ¿qué opina? Creo que la humanidad se acaba de convertir en la especie más importante de la galaxia. Somos los únicos que podemos viajar instantáneamente entre sistemas estelares. Somos los únicos que podemos responder a una crisis en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de minutos. Morrison asintió. Capitán Brooks, acepte el Zefrian. Invitación. Es hora de que la humanidad ocupe su lugar como protectora de la paz galáctica. Durante los meses siguientes, la noticia de la capacidad de teletransportación interestelar de la humanidad se extendió por toda la galaxia. Especies que habían ignorado a la Tierra enviaron embajadores. Gobiernos que habían tachado a los humanos de primitivos ahora solicitaban acuerdos de protección. El Imperio Cepariano, antaño la fuerza más poderosa de la galaxia, se convirtió en el aliado más cercano de la humanidad. Proporcionaron mapas estelares, información cultural y conocimiento tecnológico. A cambio, los humanos brindaron protección y una respuesta rápida ante las crisis. El Dr. Rodríguez fundó el Instituto Cuántico Galáctico, donde las mentes humanas más brillantes trabajaron para mejorar la tecnología de teletransportación. Desarrollaron nuevas técnicas para saltos más largos, un posicionamiento más preciso y una mayor capacidad de carga. El almirante Morrison se convirtió en el primer humano en ostentar el título de comandante de la paz galáctica. Sus naves patrullaban la galaxia, apareciendo instantáneamente dondequiera que el conflicto amenazara vidas inocentes. La galaxia aprendió que las especies que una vez habían descartado como primitivas eran en realidad la civilización más avanzada que jamás habían conocido. Los humanos no solo dominaban la teletransportación cuántica. Se habían convertido en los guardianes de la civilización galáctica. Y en los laboratorios más profundos de la Tierra, los científicos humanos continuaban expandiendo los límites de lo posible. Aprendieron que el único límite al logro humano era la imaginación. La galaxia ya no era un lugar donde los fuertes dominaban a los débiles. Era un lugar donde quienes podían pensar diferente, quienes podían soñar con lo imposible,
podían cambiarlo todo. La humanidad había pasado de ser la broma de la galaxia a ser su mayor esperanza. Y esto era solo el comienzo.